Queridos amigos de Ama Fuerte Lovers, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio de este curso 7 mitos sobre la castidad. El día de hoy me gustaría analizar con ustedes el siguiente mito. ¿La castidad es olvidarse del placer? ¿Este mito es verdadero o falso? Es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. Bien, muchas veces cuando se habla de la castidad, parecería como satanizarse el placer. El placer es algo malo, el placer es algo que no hay que tener en el horizonte, por lo menos si es que tratamos de ser castos. Bueno, en este video vamos a ver cómo la castidad no implica olvidarse del placer, no implica renunciar a él, sino usarlo en su justa medida. Y algo aquí también que puede desconcertar es que la castidad incluso puede potenciar el placer. Vamos a verlo a continuación. Bien, una primera cosa que me gustaría reflexionar con ustedes es que la castidad implica tener precisión en el amor. Bien, Aristóteles reflexionaba en la antigüedad acerca de por qué es más fácil hacer el mal que el bien. Y él decía que esto se debe a que el mal puede hacerse de muchas maneras. En cambio, el bien solo se hace de una única manera. Hacer el bien requiere la acción precisa, la acción justa. Hacer el bien implica dar en el blanco. En cambio, uno puede errar de muchas formas. Es como jugar, por ejemplo, al tiro al arco con una flecha. La única forma de acertar, de ser absolutamente preciso, es dando en el blanco, en el centro del panel. Sin embargo, uno puede errar, uno puede fallar dando en cualquier otro lugar del panel. Y es más fácil efectivamente dar en cualquier parte del panel que dar en el punto central, en el blanco. Por eso la acción precisa, dar en el blanco, no es lo más fácil. Y esto lo dice Aristóteles referido al plano de la moral. Como veíamos en el video anterior, todos los hábitos se adquieren mediante la repetición de actos. Y hay hábitos que me perfeccionan en cuanto a ser humano. Se denominan precisamente virtudes. Toda virtud es entonces un hábito bueno. Pero además hay hábitos que me quitan perfección en cuanto a ser humano. Y eso se denominan vicios. Los vicios son los hábitos malos. Pero lo interesante es que toda virtud es siempre un punto medio entre dos vicios extremos. Por ejemplo, la virtud de la justicia. ¿Cómo yo realizo la acción adecuada, la acción precisa? ¿Cómo doy en el blanco con la virtud de la justicia? Dándole a cada quien lo que le corresponde, dándole a cada quien lo que se merece. Sin embargo, yo puedo ser injusto dándole a la persona menos de lo que le corresponde, injusticia por defecto, o puedo ser injusto también dándole a la persona más de lo que le corresponde, injusticia por exceso. Esto mismo ocurre, queridos amigos, con el mundo de la sexualidad. La flecha vendrían a ser todos los deseos, todas las fuerzas del mundo de la sexualidad, y el blanco vendría a ser el amor, que es la castidad, ese hábito, esa virtud que me ayuda siempre a dar en el blanco. Sin embargo, yo no siempre doy en el blanco, no siempre doy en el amor cuando hablamos de sexualidad, cuando ponemos en juego las fuerzas del mundo de la sexualidad. Yo puedo también desviarme de ese blanco y puedo hacerlo de dos maneras. Puedo hacerlo tendiendo hacia dos extremos, que son los vicios opuestos de la virtud de la castidad. Así como había una injusticia por exceso y una injusticia por defecto, es decir, una injusticia que daba más y una injusticia que daba menos, hay también respecto de la virtud de la castidad un vicio por exceso y un vicio por defecto. El vicio por exceso es la lujuria, que presenta el placer como si fuera un valor supremo. Reconoce que el placer es algo bueno y en eso acierta. Sin embargo, lo presenta como si fuera el fin máximo, el fin último, el fin único de la sexualidad. Vicio por exceso. Pero por otro lado tenemos también el vicio por defecto, el vicio que da de menos, y se conoce como insensibilidad. La insensibilidad plantea que el placer es una especie de mal necesario que hay que padecer en orden a, por ejemplo, la reproducción. El placer se considera entonces como algo malo en sí mismo. Para la lujuria absolutamente todo vale con tal de pasarla bien. Para la insensibilidad, en cambio, cualquier cosa que hagamos va a estar mal. Ambas, lujuria e insensibilidad, me alejan de ese centro que es el amor. La lujuria porque me lleva a considerar a otras personas como objeto de placer, lo cual se opone al amor. Y la insensibilidad porque en el fondo me presenta un amor que no es humano, un amor que prescinde del cuerpo, y el cuerpo es un componente esencial de la persona, no es algo de lo que yo puedo prescindir. La virtud de la castidad entonces me ayuda a volver a ese centro, a usar las fuerzas del mundo de la sexualidad en su justa medida,
que es el amor. Toma lo bueno de cada uno de estos vicios, pero lo corrige. Lo bueno de lo que partía la lujuria es que el placer es efectivamente algo bueno. Sin embargo, la lujuria exageraba la bondad del placer, considerándolo como el fin último. La castidad toma de la lujuria esa consideración de que el placer es bueno, pero corrige la lujuria señalando que el placer, siendo bueno, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para el amor, un insumo para el amor. Amor claramente entendido como la decisión de buscar el bien y lo mejor para la otra persona. Y respecto a la insensibilidad, parte del supuesto adecuado, correcto, de que el placer no puede ser un fin en sí mismo. Sin embargo, corrige a la insensibilidad, reconociendo que el placer es algo bueno de por sí, no es algo malo, no es algo que hay que padecer, y es algo bueno precisamente porque se trata de un insumo para el amor. Toda virtud entonces implica un punto medio entre dos extremos, implica esa precisión, implica no desviarse hacia los extremos. Lo interesante es que cuando hablamos de ese punto medio, es un punto medio dinámico, no estático, es un punto medio cualitativo, no cuantitativo. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora me gustaría reflexionar con ustedes en torno al hecho de cómo la castidad hace que el placer que se experimente sea más intenso. Cuando hago uso de algo según su finalidad, esa realidad que estoy usando puede desplegar toda su potencialidad. Por ejemplo, si yo me compro un Lamborghini para usarlo para arar el campo, ¿me va a servir para eso? Sí, me puede servir. Pero en el fondo el Lamborghini no va a poder desplegar toda su fuerza, desplegar todo su poder. No es lo mismo hacer correr un Lamborghini en un campo para arar que hacerlo correr en una carretera plana donde realmente pueda alcanzar, no sé, una velocidad de 300 km por hora, que es para lo que realmente ha sido hecho. El Lamborghini yo lo puedo usar mejor, lo puedo aprovechar mejor, lo puedo disfrutar mejor cuando lo uso para aquello que ha sido construido, para la finalidad para la cual ha sido hecho. Cuando uso algo de acuerdo con su finalidad, esa realidad despliega con más fuerza toda su potencialidad. Y eso mismo ocurre con el placer. Veíamos que el placer no es un fin en sí mismo, sino un medio para el amor, un insumo para el amor, un medio para que el amor crezca y se haga cada vez más fuerte. De ahí que el amor es el ámbito en el cual el placer puede desplegar toda su potencialidad. Es esa carretera plana en la cual el Lamborghini puede correr a 300 km por hora. La autopista del placer, la carretera del placer es precisamente el amor. En ella el placer puede correr sin frenos a toda velocidad. En ese sentido, el placer vivido en el marco del amor se vive de una manera diferente. Vayamos al caso, por ejemplo, de una relación sexual dentro del matrimonio. En una relación sexual entre esposos puedo vivir con más intensidad ese momento, puedo entregarme con más confianza, puedo abandonarme realmente en ese acto, puedo darme completamente sin guardarme nada. La otra persona no me va a dejar si quedo embarazada, por ejemplo. La otra persona no va a buscar maximizar su placer a costa mía, que cuando eso ocurre en una relación sexual, muchas veces hay heridas. No me voy a sentir usada o usado por la otra persona. No me va a pedir que haga cosas con las que me siento incómoda o incómodo. No va a cambiar un día de opinión y se va a ir sin decirme nada. No me va a dar un nombre falso. No me va a inventar una historia para estar conmigo. En ese contexto puedo entregarme con más libertad y de esa manera puedo vivir con más intensidad el placer que experimento. Porque lo uso en orden a su fin propio, que es el amor. Y uno podría preguntarse frente a esto, bueno, ¿qué pasa en el noviazgo? ¿No puedo acceder también al placer? Claro que puedo acceder al placer, solo que no lo haré en su forma más extrema a través de una relación sexual. Pero un beso, un abrazo, son formas de expresar afecto y ponen en juego también el placer, porque de hecho se siente bien hacerlo. Y son actos que en la medida que yo los hago en el marco del amor, es decir, en el marco del respeto de la otra persona, ayudan a unirme realmente con la otra persona, ayudan a fortalecer el amor que hay entre ambos. La castidad en el noviazgo no implica renunciar al placer, sino usarlo en su justa medida. No tendré relaciones sexuales, pero sí puedo tener expresiones de afecto en las que se pone en juego el placer. Estas expresiones de afecto hechas en el marco del amor ayudan a consolidar precisamente la relación, el amor en la pareja. Me ayuda a encontrar entonces esa justa medida en la cual mis expresiones de afecto son efectivamente expresiones de amor y no se orientan hacia una actitud de uso respecto de la otra persona. Esto es muy importante. Incluso en el noviazgo la castidad implica usar adecuadamente el placer. Finalmente me gustaría reflexionar con ustedes acerca de cómo el placer implica un justo medio, una justa medida cualitativa, no cuantitativa. Es decir, se trata de una justa medida, una precisión
que depende de ciertas circunstancias que cambian según determinados momentos. Y es importante tenerlas en cuenta en orden a realizar la acción precisa que me exige la castidad. Un factor, por ejemplo, es la edad. No es lo mismo vivir la castidad a los 13 años, a los 15, a los 20 o a los 30 años. Lo digo porque en todos estos casos la castidad implica un punto de equilibrio. Sin embargo, en la adolescencia, como todas las fuerzas del mundo de la sexualidad empiezan a aflorar y afloran con mucha fuerza, lo más probable es que mi punto de equilibrio esté más tirado hacia la insensibilidad, es decir, haya más cosas a las que yo tenga que renunciar, porque es muy fácil perder el control. Sin embargo, en la medida que voy creciendo y las fuerzas del mundo de la sexualidad se van asentando, yo puedo permitirme ciertos comportamientos que antes no podía, porque antes podía perder el control con mucha facilidad. Ahora me conozco un poco mejor, sé de qué forma reacciono, sé que no irrumpen con tanta violencia las pasiones y entonces puedo permitirme ciertos comportamientos que no me podía permitir antes. En la medida que uno va creciendo, entonces es natural que el punto de equilibrio se vaya desplazando. Mi punto de equilibrio a los 13 no es el mismo que a los 20 o que a los 30 años. El punto de equilibrio de la castidad, la acción precisa de la castidad, varía entonces según la edad. Otro factor a tener en cuenta, por ejemplo, son las circunstancias en las cuales realizo un determinado comportamiento. Por ejemplo, no es lo mismo un beso en un lugar público en pleno día, por ejemplo en la universidad a las 12 del día, que el mismo beso a las 10 de la noche con la casa sola, viendo juntos una película con las luces apagadas. Se trataba en ambos casos de exactamente el mismo beso. Sin embargo, al cambiar las circunstancias, esta acción que parecía la acción precisa en un determinado contexto, en este nuevo contexto ya no parece tan precisa, ya no parece tan adecuada. Las circunstancias hicieron que el punto de equilibrio cambie. Y otro factor que podríamos tener en cuenta también, por ejemplo, es el deseo sexual. En hombres y en mujeres, el deseo sexual no es siempre lineal, sino que varía. Y no es lo mismo realizar un determinado comportamiento cuando me siento fuerte que realizarlo en un momento de debilidad. Cuando me siento fuerte o nos sentimos fuertes, podemos permitirnos hacer ciertas cosas. Sin embargo, en un momento de debilidad, tal vez esa misma acción no es tan buena idea. La fortaleza o la debilidad del momento influyen también en la búsqueda de la acción precisa que marca la castidad. En conclusión, la castidad entonces no es olvidarse del placer, sino usarlo en su justa medida. Y encontrar esa justa medida dependerá de diversas circunstancias. No se trata de un punto de equilibrio estático, sino que cambia permanentemente. Y por eso la castidad requiere un trabajo constante, una calibración permanente, por decirlo así. Castidad entonces es olvidarse del placer, mito falso. Bueno, queridos amigos, espero que este video les haya gustado. No dejen de entrar a amafuerte.com para ver más contenidos como este. Y les dejo un saludo enorme de parte de todo el equipo de Amafuerte. Nos vemos pronto. Chao.